en la incursión en Pallacoto, documentos como el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional que se conformó el año 2001 y emitió su informe el año 2003, documentos de los religiosos, testigos de aquella noche y que también describieron en algunos pasajes cómo habían sido los hechos. Y creo que lo más valioso son los testimonios de los mismos pallacotinos que de alguna forma dijeron: sí, yo estoy dispuesto a apoyar y colaborar para que se escriba una historia, como la que se ha escrito en esta obra. Imagino que esa verdad aún falta contarla más, y estoy seguro que con la aparición de este ejemplar va a haber el compromiso de otros pallacotinos para que también puedan dar su testimonio. Y ojalá se reúna algún día la verdad y se castigue a quienes participaron, porque déjenme decirles que hasta el día de hoy solamente una de las personas que participó aquella noche ha sido castigada. 17 personas siguen libres y no han cumplido ninguna condena. Es decir, el Estado no ha hecho un buen trabajo de investigación, y aquí se resumen parte de ese trabajo de investigación de 4 años. Como decía el profesor Leoncio Luque, he buscado mezclar la literatura con la crónica para darle más vida un poco, tanto a las escenas donde se producen los hechos, pero también a los personajes. En un minuto quiero resumirles lo que era para nosotros los niños y los jóvenes Miguel. Es una persona carismática, atento con los niños, juguetón, pero también enseñaba bastante en la música. La música que muchas veces en los Andes del Perú está identificado con las raíces andinas, y que de alguna forma Miguel continuó con ese legado para darnos esa identidad de repente a los niños y jóvenes que vivíamos en una etapa muy difícil para el país. En cambio, Zbigniew era un poco más visionario, una persona que estaba pendiente de los problemas que azotaban a nuestra región y a nuestro distrito. Él, por ejemplo, veía con preocupación la falta de agua potable, la falta de trochas carrozables para que salgan los productos de los huertos a la zona de Casma, Chimbote y la costa del Perú. Preocupado porque azotaba el tema del cólera, que ustedes recordarán, una enfermedad, una epidemia que llegó a nuestro país y que causó muchas muertes, y que los frailes franciscanos se volcaron a apoyar a mucha gente necesitada en aquellos años en la Sierra de Ancash. Es decir, 2 sacerdotes que no fueron hombres de escritorio, digamos, sino que se identificaron con los problemas que pasaban en Pallacoto. Aparte de los 2 sacerdotes, figuran como personajes, las mismas personas que han contado su testimonio están como personajes de esta historia. Estoy seguro que ustedes, cuando lean esta historia, se van a identificar, 1, con los protagonistas de la historia, 2, con lo que es los Andes del Perú. Hay muchos autores que han escrito sobre los Andes, pero creo que yo he tomado un ejemplo de ellos y he transcrito un poco las vivencias, las costumbres que se tienen en esta zona de Ancash. Y también quiero dejar a la reflexión en esta presentación del libro aquí en Ricardo Palma, que no solamente está la vida de Miguel y Zbigniew, sino la vida de 2 alcaldes que sirvieron a su pueblo cuando no había un sueldo y no había canon minero en los ancashinos. Eran personas que, a pesar de las amenazas de Sendero Luminoso, ellos dijeron que sí iban a trabajar y se pusieron en marcha, se pusieron a los hombros de su pueblo y encabezaron muchos trabajos que aquí en este libro se narran. Creo que el ejemplo de esos dos alcaldes, Justino León de Pallacoto y Domingo Padilla de Cochabamba, deben servir de ejemplo a las nuevas generaciones para que también emulemos un poco lo que hicieron ellos como autoridades. No pegarnos al dinero ni a los intereses, sino al servicio de un pueblo que estaba necesitado aquellos años. Con eso yo quiero culminar esta intervención deseándoles que este tema no trata por si acaso de la beatificación, no tiene nada de la beatificación, es un hecho que narra de lo que aconteció aquel viernes 9 de agosto. Una crónica que espero la disfruten y que
ya me lo han comentado en diversos medios de comunicación donde he tenido algunas entrevistas. Los motivos, ¿no? ¿Por qué te motivaron, Alex? Simplemente porque tenía una herida marcada en el corazón y esa herida quería curarlo junto a mis hermanos de Pariacoto. Espero que sirva de algo este libro a comprender un poco para que este hecho nunca más se repita en nuestro país, y espero que también les arranque esa sonrisa de nostalgia como me arrancó a mí cuando lo escribí. Muchas gracias. A ver, vamos a invitar a Enrique Milla, que es el responsable también de que este libro se haya publicado, ¿no? Porque de verdad el escritor escribe, pero también hay detrás alguien que hace posible que este libro salga, y acá lo tenemos presente a Enrique Milla. Por favor, le pedimos que se acerque y pueda también hablar de este libro tan importante. A ver. Enrique Milla Cáceres nace en Huaraz, Ancash, es bachiller en Derecho, un destacado editor, promotor cultural y autor de varias obras. Comentado acerca del contenido del libro, así como el autor, por supuesto, nos ha dado su apreciación, es que este libro representa un aporte muy significativo. No solo un aporte literario, sino un aporte histórico, un aporte académico, un aporte científico, un aporte periodístico. Es decir, este libro goza de una enorme riqueza, porque no solamente tenemos en él una historia, no es una historia pues que nace fruto de la creación o fruto del ingenio o la imaginación de su autor, sino más bien de parte de su vivencia y de mucha de su investigación, porque elaborar este libro, entendemos, no ha sido nada sencillo. Consideramos que cuando uno va a realizar una obra, cuando uno va a escribir una obra, si esta es fruto de su imaginación, no es que sea sencilla, pero con su talento, con su creatividad, muy bien puede lograrse. En cambio, en este trabajo no solo ha sido suficiente la creatividad, el talento y la forma de escribir de su autor, sino que de por medio ha tenido que ver todo un trabajo de investigación, ha tenido él que entrevistarse con muchas personas, averiguar sobre muchos hechos. Algo que nos ha llamado a nosotros poderosamente la atención son los diálogos y los detalles, cómo está narrada la historia. Se tienen no solamente avenidas, sino que se conoce el momento, la hora, las circunstancias, las palabras, las oraciones, es decir, frases de parte de diálogo que han tenido los distintos personajes de la obra. Hemos notado también que la obra ha buscado ser lo más realista posible, fiel al trabajo de investigación que el autor ha realizado, que no solo es lo que él ha vivido, sino lo que él ha podido averiguar y, como les digo, de las entrevistas que se han podido hacer. Es sin duda, un aporte muy valioso. Algo que nos llamó la atención también, al menos en Huaraz, es que mucha gente se preguntaba, ¿y por qué a estos dos frailes, particularmente de los que trata el libro, se les va a beatificar? Es decir, ¿qué han hecho? ¿Qué logro han tenido? ¿Por qué el pueblo los ha querido? O si no es así. Bien, este libro nos enseña cómo han trabajado estos frailes. Nos enseña la manera como se han hecho parte del pueblo donde ellos fueron víctimas, y de esta manera nos enseña a querer a estos personajes. Cuando uno no sabe de ellos, obvio, la pregunta es ¿qué hicieron? Si quieren saber cómo fue su labor, quieren saber el cariño que el pueblo les ha tenido, yo les invito a leer este libro. Como les digo, no es solo fruto de una imaginación, sino más bien de un trabajo de investigación muy bien logrado. Nos ha encantado este libro, se va a estar presentando el 18 de este mes en la ciudad de Huaraz, y por supuesto ya la gente ya está esperando con muchas ansias a su autor. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique Milla, por esa visión de publicar el libro de Alex Cordero. Creo que nos trae grata sorpresa este libro, ¿no?
pero también vamos a dejar un espacio para que ustedes puedan preguntar. Tenemos todavía 10 minutos. Me gustaría que ustedes pregunten a Alex Cordero un poco más sobre este libro y bueno, pues podamos hacer un poco más, más vívidos a este momento. Dejamos a cualquiera de ustedes que puedan hacer una pregunta y tal vez no se haya dicho, ¿no? Y Alex pueda elucidar, ¿no? Solamente comentarles de repente como un añadido que esta obra que nació como Memorias de dos frailes se ha extendido a investigar un poco la vida de 4 personas, en realidad 2 frailes y 2 alcaldes, que la misma noche del viernes 9 de agosto de 1991 fueron asesinados por Sendero Luminoso. Los sacerdotes franciscanos murieron en el mismo acto junto al alcalde de Pariacoto, Justino León, aproximadamente a 3 kilómetros de Pariacoto, y el alcalde de Cochabamba a unos 25 kilómetros de Pariacoto. La misma noche que se sucedió el asesinato de los 3, también murió Domingo Padilla, alcalde de Cochabamba. Y es por eso que de alguna forma yo llamo a la conciencia y pido que de alguna forma el Estado busque involucrar y busque esclarecer estos hechos, porque ustedes recordarán, por ejemplo, casos como el Grupo Colina, el caso Barrios Altos, La Cantuta, que donde participó directamente el Grupo Colina, y me parece muy bien sentenciados, porque una persona que le quita la vida a otra tiene que ser juzgada y sentenciada. Pero en este caso de los frailes franciscanos Miguel y Esviñek y los 2 alcaldes, hasta el día de hoy no se ha sentenciado a los responsables. Me pareció curioso, Leoncio, te lo comento, cuando estuve con José María Chema Salcedo en RPP hace 2 días, me decía, es que no se ha investigado porque no ha habido presión política, Alex. A veces uno da que pensar que en nuestro país, para que se haga justicia, tiene que haber presión política. Y de alguna forma, en Chimbote y en Ancash hemos estado concentrados en hacer videos, en hacer una promoción por la beatificación, pero nadie se había preocupado de repente por buscar la verdad a través de un libro. Yo hago simplemente una aproximación a esta verdad. Espero que más testigos se animen a seguir narrando de repente para buscar a los responsables. Y ojalá, de repente, es el don que me han dado a mí, los frailes franciscanos, en quien tanto confío, para que de esta forma se publique la verdad de los hechos. No desde el punto de vista religioso, por si acaso, sino desde el punto de vista periodístico y humano, creo yo, tratando de que se esclarezca la verdad, que se ponga la verdad por delante. Y además, en este libro ustedes van a encontrar cómo llegaron Miguel Esviñek al Perú, cómo se acentuaron en los Andes, cómo trabajaron y qué mensajes llevaron a la gente más pobre que estaba necesitado de fe y sobre todo de la presencia cristiana, creo yo, Leoncio. Muy bien, creo que no ganó. Más bien, creo que está bien fundamentada. Yo he leído la obra y la obra me parece algo didáctico también, y nos hace entender que a través de este libro nosotros también podemos curar nuestras heridas, porque sí, muchos de nosotros que estamos los 40 años, 50 años, hemos vivido pues toda una época violenta en todos lados, y entonces a veces siempre está en el chip de uno y dice no, y a veces uno tiene esos temores que se van quedando, pero que a partir de este libro, la verdad nos ayuda a curar esas heridas, ¿no? Y creo que recordando, ¿no? Recordando, pero también curando. Entonces, más bien pido un fuerte aplauso para Alex Cordero por el regalo de este libro, y no solamente las gracias, sino también comprar este libro para poder leer, ¿no? Creo que eso es lo más importante, comprar y leer, ¿no? Porque de esta manera también nos enteramos de esos acontecimientos que tal vez nosotros lo hemos pasado de lado, ¿no? Es decir, yo sabía la existencia, por ejemplo, de Miguel Esviñek, porque yo trabajo en la Municipalidad de San Luis y siempre al costado hay una parroquia y siempre estaban las imágenes de Miguel Esviñek, pero no imaginaba el acontecimiento que había tenido en ese tiempo. Hay cosas que nosotros queremos borrar en nuestra memoria,
pero es no es necesario borrar, sino que hay que recordar para que vean medidas. Entonces, un fuerte aplauso nuevamente para el Cordero y para su editora Enrique Milla, y bueno, pues nuestra labor va a ser comprada. Muchas gracias, Alex y Enrique. Gracias.